Creo que ya todos nos dimos cuenta que a cualquier partido que uno o país le vaya, claramente pierden. Así que hoy somos Team Argentina. Excelente inicio de semana, excelente lunes, soy Cindy Miranda y esto es El Contexto. Oigan, y pues esta historia al parecer nunca va a terminar con el caso de Mayo Zambada. ¿Se acuerdan cuando dijeron que la captura del Mayo Zambada fue un golpe limpio y sin ningún problema con México? Pues resulta que eso podría ser no muy cierto. Y la prueba la tiene el propio FBI exhibida en un museo. Según la Fiscalía General de la República, a Zambada lo sacaron de México en una avioneta Beechcraft King Air 200 y se lo entregaron a agentes estadounidenses en Santa Teresa, Nuevo León, México, en julio del 2024. Solo como para hacer memoria, en ese mismo vuelo iba Joaquín Guzmán López, que es el hijo del Chapo, y todo apunta a que la operación fue orquestada por el Círculo de los Chapitos. Al mando de la avioneta iba un piloto identificado como Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, señalado como piloto de confianza de ese grupo. En su momento, Estados Unidos lo negó todo. El entonces embajador Ken Salazar declaró que no era su avión ni su piloto, ni su operación, y que solo recibieron a Zambada cuando ya estaba en territorio estadounidense. Pero el FBI donó esa misma avioneta a un museo en Nuevo México y la exhibe como trofeo de una operación exitosa. Revelaron que el operativo tenía nombre en clave Air Kings y lo presentan como una operación propia coordinada desde Estados Unidos. Aquí está un tanto lo fuerte. México sí sabía quién era ese piloto. Según Ernestina Godoy, Mauro Núñez fue deportado a México, siguió operando en territorio nacional y después fue detenido en Sinaloa por portación de armas. Pero no se queda tan fácil. Miren, fue entregado a Estados Unidos el 12 de agosto del 2025, con base en la Ley de Seguridad Nacional, y en abril del 2026, ya en una corte federal estadounidense, se declaró culpable por narcotráfico y por operar como piloto de la flota aérea de los Chapitos. Y es aquí donde todo México se está preguntando, si ya lo tenían aquí detenido en territorio mexicano, ¿por qué terminó otra vez entregado a Estados Unidos? Porque prácticamente todo el desenlace de este caso, que el avión, que el piloto y que hasta el propio Zambada, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue el Consejo de Seguridad Nacional el que aprobó esa entrega como parte de la estrategia conjunta contra el tráfico. Pero el movimiento generó dudas en el Congreso, ya piden un informe detallado al Gabinete de Seguridad para aclarar qué se decidió, cuándo, por qué términos. Y todo ocurre en medio de este caso donde México acusa a la FBI de ocultar información y violar su soberanía, que por cierto, ya el próximo 20 de julio, un juez en Estados Unidos anunciará la sentencia que se le impondrá al Mayo Zambada. Es decir, mientras en México todavía se investiga cómo lo sacaron del país, ya en Estados Unidos está por cerrarse su proceso judicial. Pues vamos a ver quién se empieza a ganar mejor toda esta historia. Europa acaba de darle luz verde a los mensajes privados y pueden ser escaneados. El Parlamento Europeo revivió una norma que ya se creía enterrada. Una noticia demasiado sonada. ¿Qué significa esto? Depende de a quién le preguntes. Para unos es una herramienta necesaria para combatir el abuso sexual infantil. Para otros es un peligroso precedente que abre la puerta a vigilar comunicaciones privadas. Se llama Chat Control 1.0 y permite que ciertas plataformas escaneen mensajes privados para detectar material de abuso sexual infantil. Esa norma, vigente desde el 2021, había caducado en abril de este año, tras una votación muy cerrada en contra. Parecía el cierre de esto, pero el Parlamento usó un procedimiento de urgencia y la revivió. Ahora seguirá vigente hasta el 2028 mientras se negocia la ley definitiva, la conocida como Chat Control 2.0. Ahora bien, ¿esto qué significa? O sea, ¿que van a leer todos los mensajes? No, por dos razones. Uno, la norma no obliga a nadie a escanear nada, solo lo permite de forma voluntaria. Dos, quedan excluidos los mensajes cifrados de extremo a extremo. ¿Qué quiero decir con esto? WhatsApp, Signal y mensajería. Lo que sí pueden hacer es que plataformas como el Instagram, Gmail o Discord es usar sistemas automáticos para detectar estas imágenes de abuso infantil y reportarlas. El Chat Control, el 1.0, que es esta excepción temporal voluntaria,
sin tocar los chats cifrados. El 2.0 es la ley definitiva que pues aún no se negocia y que en su versión original sí planteaba escanear incluso pues, los chats cifrados. Esa versión fue rechazada en marzo. Mientras no haya acuerdo sobre el 2.0, seguirá en pie el 1.0. O sea, pues, por ahí estamos cerca. Organizaciones de derechos digitales temen que esto normalice el escaneo de comunicaciones privadas y que más adelante se amplíe a otros contenidos o pues delitos. Como dicen, es como fregar el suelo con el grifo abierto. Se ataca un problema real y grave, pero pues poniendo en riesgo la privacidad de millones de personas. La Federación Mexicana de Fútbol acaba de llevarse una multa muy fuerte, más de 42 millones de pesos. ¿El motivo? El manejo que le estaban dando a los datos de los aficionados con el Fan ID, ese sistema que usa la Liga MX para registrar a la gente que va a los estadios. Y es que para sacar tu Fan ID te piden de todo: tu nombre, identificación, datos de contacto y hasta una foto para reconocimiento facial. Al parecer ese último dato es bastante delicado porque la ley lo trata como información sensible, no es un dato cualquiera. Cuando las autoridades se pusieron a revisar cómo estaba operando esto la FEM, se dieron cuenta de que pues, las cosas no se estaban haciendo bien. Para empezar, nunca le explicaron claramente a la gente que su foto y su información biométrica iban a ser tratadas como datos personales ni para que las iban a usar realmente. La FEM también tiene que corregir sus avisos de privacidad, cambiar cómo pide el consentimiento y usar el reconocimiento facial como realmente lo marca la ley. Como yo no fui a ver ningún partido y no me alcanzó para ir a verlos, pues la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de cómo es que te pide todo ese procedimiento. Al final estamos hablando de millones de aficionados cuya información pues debería estar protegida. La seguridad en los estadios justifica sí cualquier cosa, o la privacidad de la gente también importa. Estamos en una era donde de verdad esa parte es como estar en una línea muy delgada caminando. Topolobampo, el proyecto que llevan años tratando de parar, pero que hoy está más cerca que nunca de terminarse. Y por eso la gente salió a las calles a hablarlo. Ahí hay un campamento de protesta que lleva semanas plantado en la entrada de la planta de amoníaco de GPO. No dejan pasar de un reactor gigante que llegó desde Alemania para poder terminar esa obra. Miren. Todo se prendió el 7 de junio cuando cientos de personas caminaron 24 kilómetros desde Los Mochis hasta Topolobampo para pedir que se cancele ese proyecto. También hubo protesta en el mar con pescadores. Y a ver, te explico para qué sirve esta planta. Bueno, esta planta produce amoníaco para hacer fertilizantes y el gobierno le defiende pues como algo muy bueno para México, para que ya no dependa tanto de lo que compraba pues en el extranjero. De hecho, a finales de junio la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que la obra pues ya va al 95%. Pero las comunidades indígenas Mayo Yoreme, los pescadores y los ambientalistas pues se oponen desde hace más de una década. Su miedo es una fuga de amoníaco, que es pues ese gas tóxico, y también señalan que la planta ya taló manglar y rellenó con concreto parte de la bahía, algo que hasta la Suprema Corte les dio la razón en el año 2022. Ya saben, como siempre estos temas llegan a la ONU y pues no hace mucho la ONU, pero pues llega a ellos. Estos relatores especiales de la ONU mandaron cartas a México, Alemania y Suiza pidiendo explicaciones por presuntas violaciones a los derechos del pueblo yoreme. Por ahora, la planta sigue sin poder recibir ese reactor que trajeron de Alemania. Al parecer el plantón continúa y las autoridades y la empresa pues no dan una respuesta que convenza pues a las comunidades que están siendo afectadas. El conflicto en esta planta pues va a seguir abierto y al parecer pues es algo que sí se va a dar. Los candelabros de los que todo mundo habló en el Metro Hidalgo. Sí, esos donde todas las personas fueron a hacerse sus TikToks y fue un tema mucho del que se habló. Costaron nada más y nada menos que 224,000 pesos en total, solo en candelabros, para que al final terminaran destruidos a golpes por un grupo de manifestantes. Ahora sí, vámonos un poco al contexto completo, porque la historia tiene tela de dónde cortar. Todo arranca con la remodelación de la línea 2 del metro.
pensada para el Mundial pues, de este año, con una inversión de 2.200 millones de pesos entre el gobierno federal y el de la ciudad. El 7 de julio, o sea apenas, inauguraron la estación Hidalgo, ya renovada, con la jefa de gobierno Clara Brugada y el director del metro Adrián Rubalcaba. Y fue justo ahí, en plena inauguración, cuando el director soltó el dato que pues prácticamente todo el mundo dio de qué hablar. Esos 4 candelabros victorianos que instalaron costaban 56,000 pesos cada uno. Apenas 2 días después de la inauguración, esos candelabros ya estaban completamente destruidos. Y es que un colectivo trans que llevaba semanas en plantón afuera de la Secretaría de Gobernación entró a las estaciones Bellas Artes e Hidalgo y pues los destruyó a golpes, junto con los faroles y cámaras de seguridad. Hasta ahora pues no se sabe cuánto costaron los daños ni si habrá denuncias pues por lo ocurrido. Y un dato que vale la pena mencionar, esta no fue la primera vez. Desde junio, cuando instalaron los candelabros, ya les habían robado piezas y los habían vandalizado, muy normal en México. Pasaron de ser pues ese chiste en redes sociales a convertirse en un símbolo de algo mucho más grande. Y es que ahora, la verdad, yo me pregunto, ¿realmente se está gastando el dinero público bien en todo el tema del transporte o simplemente es puro show? Bueno, esa respuesta tú ya la sabes. Erika Kirk, así es la vida de Charlie Kirk, dirige hoy una de las organizaciones políticas más poderosas de Estados Unidos. Y en su propio evento, varias mujeres comentaron estar dispuestas a ceder su voto a sus esposas para que ellos votaran en representación de toda la familia. Que el evento fue la Women's Leadership Summit 2026 en San Antonio, Texas. A ver, esto sí ya tiene un poco que pasó, pero es una noticia que estuvo sonando bastante y creo, más bien, sigue sonando y seguirá sonando, al menos lo que queda de otra semana más. Pero justo la semana pasada y en estos días sigue siendo pues tema de conversación en redes sociales y ya no solo en Estados Unidos sino también en buena parte de Latinoamérica. Al evento asistieron cerca de 3,000 mujeres conservadoras y algunas de ellas fueron entrevistadas por medios como la CBC, comentando que no tendrían problema alguno en renunciar a su voto individual. Ahora entendemos que son mujeres conservadoras, sí, y hasta ahí pues respetable, pero hablemos un poco de quiénes son las que están al frente de ese espacio. Empecemos por Erika Kirk. Fue Miss Arizona USA en el 2012, estudió en la universidad, y en septiembre del año pasado, pues como sabemos, fue que asesinaron a su esposo Charlie Kirk, que fue el fundador de Turning Point USA. Tras eso la nombraron CEO de la organización y no solo eso, ella misma es empresaria. Tiene su propia marca de ropa y su propio podcast, o sea, conservadoras, pues sí, pero no precisamente alejadas del poder. Son mujeres con negocios propios, con plataforma, con un micrófono. Tienen los espacios para hablar y desde ahí algunas de ellas promueven que otras mujeres se dan el suyo. Unas obviamente aplauden el discurso de familia primero y otras pues no están dispuestas a soltar pues un derecho que costó más de un siglo conquistar. Y aquí una pequeña reflexión. El voto de la mujer pues no fue algo tan fácil que se dio. Fue una lucha larga de generaciones para conseguirlo. Por eso cualquier conversación sobre cederlo o renunciar a él, así sea por decisión propia, toca una fibra histórica que no se puede pues tomar muy a la ligera. Y pues bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Nos vemos la próxima semana con más contexto, más análisis y siempre buscando entender qué está pasando realmente en nuestro país y en el mundo. Soy Cindy Miranda, gracias por acompañarme.